Nos da muchísimo gusto tener aquí en este programa al maestro Carlos Cienfuegos Alvarado, quien es director de la Facultad de Comunicación de la Universidad Anáhuac. Es muy importante que esté aquí con nosotros, Carlos. Gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Y es muy importante tenerlo aquí porque la Facultad de Comunicación de la Universidad Anáhuac está de manteles largos porque está cumpliendo su 50 aniversario, 50 años de que inició por ahí por 1970 con 23 alumnos, si mal no, 27 alumnos, si mal no recuerdo, según nos dijo el primer director Jean Domet. Y hoy, pues, esta entonces Escuela de Comunicación, hoy Facultad de Comunicación, se ha transformado de esos 27 alumnos. La última cifra que tenemos, que le oí decir al maestro Cienfuegos, es de 1,500 alumnos divididos en dos licenciaturas, licenciatura de Comunicación, de Dirección de Empresas de Entretenimiento, más varias maestrías, varios doctorados, lo que nos da esta cifra de 1,500 alumnos ante un mercado laboral muy diferente del que fue hace 50 años. Y pues mi primera pregunta, además de darle la bienvenida al maestro Cienfuegos, es preguntarte, Carlos, ¿cómo ha sido esta transformación de 1970 al 2021? ¿Qué nos deja desde los términos tecnológicos o el enfoque tecnológico, el enfoque humano que es el más importante que nos importa a nosotros? Carlos, bienvenido. Gracias, Arturo, y a todos los que nos están escuchando y a nuestros alumnos que producen y le dan vida a este programa. Pues sí, la verdad es que es una pregunta que puede ser muy amplia. Podríamos estar otros 50 años platicando de ello, pero vamos a verlo desde una perspectiva muy enfocada, ¿no? Yo creo que podríamos verlo desde varios puntos de vista. Uno, primero, es la evolución de la licenciatura como tal. Nosotros empezamos efectivamente en el año de 1970 con muy pocas instalaciones. De hecho, estuvimos haciendo unas grabaciones que próximamente ustedes verán, en donde en un edificio en el que ahora está la Facultad de Derecho estaban las aulas, y donde está ahora la Facultad de Psicología estaba pues lo que podríamos llamar que era nuestro laboratorio, que era un pequeño foro de televisión. Entonces la evolución de la licenciatura en comunicación ha sido fuerte, muy importante. El primer programa se llamaba Ciencias de la Comunicación Social. O sea, era otro enfoque que iba mucho con esa evolución de la comunicación como una disciplina, ¿no? en pleno desarrollo y estudio, que pues ha cambiado conforme han cambiado la sociedad y los medios. Yo quizás identificaría una primera parte en la que era muy enfocada a los conceptos que estaban en nacimiento, en desarrollo, acerca de la función de la comunicación en los medios existentes, sobre todo en el medio impreso, y enfocado en el periodismo. Y en la labor del comunicólogo como una persona de índole un poco más técnica, digamos, que daba soporte pues, a las actividades de difusión de entidades públicas, de manera muy importante la entidad pública y otras organizaciones. O sea, hablar de áreas de dirección de comunicación como las conocemos ahora, en aquella época pues prácticamente eso no existía. Otra vertiente, efectivamente, la tecnológica. En aquella época, en nuestro foro de televisión y los equipos que había, pues eran en realidad muy básicos. Sin embargo, yo creo que la etapa de los 80s y los 90s sí estuvo muy enfocada a la parte técnica, la parte procedimental, y a capacitar a los alumnos para que tuvieran acción en los diversos equipos. O sea, que tuvieran habilidades para tomar fotos, para conducir un programa de televisión, para hacer guiones, para grabar con cámaras de televisión, para hacer edición, o sea, como para meter las manos, ¿no? Creo que eso es muy importante y eso no lo debemos perder. Y hay otra etapa que yo la podía identificar en los 90s y ya en este siglo,
que tiene mucho que ver con la idea de ver al comunicólogo como una profesional estratégico, que de alguna manera agrupa todos los esfuerzos de una organización y los conduce hacia la construcción de su imagen pública, de su reputación, que es un término que se ha manejado en los últimos años, pero que a su vez es portavoz de todo lo que sucede en la vida, ¿no?, de una institución, sea pública o privada. O sea, que esté presente en los medios, que se hable de esa organización en todo lo que hace, tener esa vocación muy fuerte de servicio, además de todo lo anterior, de un fuerte y sólido conocimiento técnico y de los conocimientos teóricos, ¿no? De la tecnología podríamos hablar también mucho, o sea, los laboratorios que tenemos hoy desde hace ya muchos años con cámaras Full HD y toda la tecnología con calidad broadcasting, o sea, nosotros podemos transmitir a tiempo real un programa de televisión convencional, ¿no? Y eso nos lo han hecho ver no solo las agencias acreditadoras, que hablaremos de eso después, sino cadenas de televisión que nos han dicho que los estudios que ustedes tienen, muchas televisoras no los tienen en Latinoamérica. Entonces creo que así como una primera entrada a grandes rasgos podríamos ver eso, ¿no? Es cambio, evolución y mejora en todos los aspectos como profesión, como parte de una sociedad que interactúa de manera muy importante con su quehacer y los medios y su entorno. Eduardo, tú tienes una pregunta. Correcto, profesor Cienfuegos, con muchísimo gusto lo saludo y me gustaría preguntar justamente acerca de este cambio que usted menciona. A su consideración, ¿qué retos se han mantenido en la náhuatl desde hace 50 años y qué otros han ido llegando durante esta evolución? Sí, a ver, yo creo que el reto más importante es mantenernos a la vanguardia del avance tecnológico y el cambio en los medios. Yo recuerdo muy bien una visita que tuvimos de un autor que se llama Don Tapscott. Ahí estuvo el maestro Arturo Corona y Sí, claro. eso fue hace ya más de 10 años, yo creo. Y precisamente el maestro Corona le preguntaba con mucha precisión a Don Tapscott, que en aquella época se había hecho famoso porque escribió un libro que se llamaba Wikinomics, que lo lanzó al estrellato porque lo lanzó en la época en que Obama, en su primera etapa como candidato, tuvo un éxito muy notable usando pues, redes sociales, ¿no? Entonces, se le preguntaba, ¿va a desaparecer el medio impreso? De hecho, con una argumentación muy sólida, ¿no? Y él respondió, sí. Siguiente pregunta, ¿no? Bueno, hoy después de 10 años vemos que el medio impreso no ha desaparecido y yo no creo que desaparezca en el corto plazo. Creo que va a ser un complemento. Sin embargo, creo que la forma en la que se comunica sí ha cambiado. Hoy la manera en la que se escribe, lo que es el diseño editorial mismo del medio impreso, y que además no actúa de una manera aislada, sino que lo que tú haces en un medio impreso es porque va a tener impacto en un blog, en un podcast, en una red social, o sea, de manera transversal, lo que se le ha llamado el cross media, ¿no? Va a impactar diversos elementos que van a producir conversaciones. Y ahí es donde está la complejidad y el reto. O sea, no podemos ver ningún medio ni ninguna de las actividades que hacemos como aislada. O sea, está de alguna manera integrada en un sistema, algunos le llaman un ecosistema, ¿no? De medios que producen conversaciones y cambios en la opinión, o que la idea central es darle a las audiencias elementos para que analicen, para que critiquen, para que conversen y evolucionen de manera positiva. Creo que ahí podríamos resumir el gran reto que hoy se tiene en la comunicación. Elena Castañón.
Sí, muy interesante lo que dice. La verdad es que yo creo que no va a desaparecer los medios tradicionales, bueno, no por el momento, pero mi pregunta ahorita que lo menciona usted, ¿cuáles dirían que han sido los mayores, pero mayores retos que ha enfrentado la facultad? Bueno, creo que son varios. Uno de ellos es el factor humano. Nosotros estamos inmersos, para bien y para mal, en un sistema educativo, y normativo, como que es pues, la Secretaría de Educación Pública y diversas entidades. Hace como 20 años me acuerdo que hicimos un programa de titulación en donde había gente que había estado en las primeras generaciones, ¿no? Y pues no se habían titulado. Hoy pues ustedes están titulando de manera automática, digamos, o con sus créditos. No es automático, pero así es con sus créditos cubiertos. Y bueno, cuando les dimos la posibilidad de titularse a aquellas personas, yo me acuerdo de uno en especial, Felipe Cantón, que es un exitosísimo empresario de Televisa y hoy de Radio Fórmula, egresado de nosotros. Resultó que su plan de estudios no estaba en la SEP, no, o sea, era un plan de estudios propio, o sea, la universidad producía sus títulos y ya estaban sellados y todo, pero no estábamos con la normativa. Entonces, sin embargo, hoy tenemos reflectores por todos lados, de la SEP, de acreditadoras, de FIMPES. Es un sector muy vigilado, y digo para bien y para mal, porque pues, hay estándares de calidad que nosotros cumplimos ampliamente y mucho mejor que otras universidades. Pero también hay otras cosas que me acuerdo mucho una visita que tuvimos de una autoridad de la Universidad Francisco de Vitoria, hermana de nuestra Universidad de Anáhuac, que está en España, que nos decía, es que las acreditaciones lo que hacen es que nos parezcamos entre todos. Entonces, que se vea la diferenciación que tenemos con otras universidades es fundamental. Y creo que esa diferenciación de la Anáhuac está no solo en el conocimiento técnico y conceptual y teórico de la comunicación, sino en la parte humana y en la vocación social de sus egresados. Que tengan esa visión del impacto social que tienen sus actividades dentro de su área de especialidad. Y eso, de repente el alumno recién egresado no lo ve, pero cuando vemos a los egresados de 10, 20, 30, 40 años y las cosas que hacen por la sociedad, es ahí donde vemos si logramos eso. Y creo que ahí estaría, quizás de manera muy como para iniciar esa conversación, pues el enfoque de lo que pues, son los retos y cómo ha cambiado la disciplina y la universidad misma. Primero que nada, muchísimas gracias, profesor Cienfuegos, por estar con nosotros aquí en El Mundo en 60 Minutos. Ya nos hablaba un poco de los retos que ha tenido la facultad durante estos 50 años, pero me gustaría recalcar sobre todo uno que nos pegó hace muy poco, que fue pues esta pandemia por coronavirus, que ya llevamos más de un año. Y quisiera hacerle dos preguntas acerca sobre esta pandemia mundial, de cuál ha sido los cambios que ha sufrido la facultad durante este año, y la segunda sería si a día de hoy se tiene algún plan para el regreso de los alumnos o alguna estrategia. Sí, bueno, creo que nuestra universidad tuvo una reacción inmediata bajo pues, las indicaciones, ¿no? Siempre pues con mucho juicio, con mucha sensibilidad de nuestro rector, el padre Cipriano Sánchez. No dijimos al día siguiente vamos a irnos a clases a distancia, llamémosle a distancia, porque esto evolucionó. Dijimos, a ver, vamos a prepararnos. Entonces tomó un respiro de unos días y se implementaron toda una serie de acciones que fueron software que ya teníamos, pero bueno, echarlo a andar ya de manera masiva, capacitar también de manera extensiva a los profesores para que tuvieran ese acceso, no solo al software, sino también a la manera de dar una clase en línea. Y pues esto ha sido una evolución.
Hay profesores que pues han estado muchísimos años dando una clase presencial y son muy buenos en ello, llegan y pues se paran enfrente de los alumnos y hacen una disertación. Bueno, ese profesor no necesariamente funciona en una modalidad en línea. Entonces, el primer reto fue transformar eso, pero transformar eso no solo como profesores y como institución, sino como alumnos. Yo creo que ha habido una evolución también en la que al principio pues fue una réplica de la clase presencial. Como decimos a veces cuando criticamos a las clases en línea, pues parece la telesecundaria, ¿no? De hace muchos años, ¿no? O sea, que el profesor pues nada repite, ¿no? Y a lo que hoy le llamamos el aula invertida, ¿no? Que es que el alumno lee contenidos, ve información y luego llega a la clase a interactuar. O también que en algunas sesiones pues no hay clases, simplemente se dejan actividades y los alumnos trabajan en equipo. Cuestión que también ha sido pues muy difícil. Si es difícil en manera presencial, a distancia pues se han tenido que desarrollar las herramientas. Es curioso que al principio sí tuvimos muchos alumnos que dijeron que estaban muy agobiados, que cuando regresábamos, y nosotros pues sí, se ha atendido y entendido esto. Estamos súper conscientes que para todos ha sido difícil. Pero es curioso que ahora que estamos ya haciendo los preparativos para preparar el regreso, hay muchos alumnos que nos dicen, por ejemplo, los foráneos dicen, sabes que yo estoy feliz aquí en mi casa y estoy resolviendo todas las tareas sin problema y estoy trabajando con los compañeros de manera excelente, ¿no? Entonces, yo te diría que para el 80 o 90% de los alumnos, ellos quisieran quedarse ya en línea, pero pues no es posible. O sea, ya nos acostumbramos pues porque nos llevó hacia allá esta situación. Pero en realidad nuestro distintivo también como universidad es el contacto humano, es la interacción. O sea, ahí es donde formamos comunidad y en donde se crece como persona. Entonces, el estar en contacto es muy importante. Entonces, ha sido todo un reto y creo que lo hemos salvado de manera importante. Se han hecho mediciones, se han entrevistado a muchos alumnos y profesores y creo que después de todo este año el resultado es positivo. Ahora, en cuanto al regreso, yo les invito a visitar nuestra página de internet y ahí hay un apartado, una pestañita que se llama Regreso Seguro. Y ahí hay toda una serie de manuales y disposiciones que se han elaborado por las diversas entidades de la universidad, en todos los aspectos, en el aspecto laboral, en el aspecto legal, en el médico, en fin, es un trabajo verdaderamente relevante. Ahora bien, la Facultad de Medicina, la Facultad de Turismo y Gastronomía, y nosotros, no recuerdo si hay alguna más, ahorita me acuerdo, ya hemos iniciado el regreso. Entonces ya estamos piloteando prácticas. No podemos todavía regresar a clases porque no está permitido por las autoridades. Hasta acá ya lo que se le ha llamado el semáforo verde. Sin embargo, sí se nos permitieron prácticas. Entonces, se ha hecho una inversión muy importante en la universidad para tener salones que tienen cámaras para transmitir a tiempo real clases, de tal manera que un grupo, vamos a suponer que haya un grupo que tiene 30 alumnos, entonces presencialmente van a estar 10 y 20 van a estar a distancia. Eso puede suceder ya en agosto, toda vez que las autoridades nos den permiso. Y así, o sea, va a ser un regreso gradual. No va a ser a pleno como lo hemos conocido. O sea, va a haber algunas clases que sean presenciales y van a estar habilitados los espacios para que de manera parcial haya ocupación en el campus. Ahora, justo el día desde la semana previa a Semana Santa y justo el día de hoy, ya tuvimos una práctica presencial, pero son prácticas de laboratorio con pocos alumnos, con cubrebocas, con protección ocular, con una bata en los laboratorios. Y ya estamos viendo cómo está funcionando eso a nivel logístico, ¿no? Entonces,
Y también traemos una desfase de algunas materias que son eminentemente prácticas. Entonces eso lo vamos a empezar a resolver en verano, materias de foto, de cosas muy prácticas, ¿no? De radio también. Vamos a empezarlo a resolver en verano y en agosto. Pero sí, lo que yo les puedo decir es que hasta que las autoridades no nos den el semáforo verde, no podemos regresar. Y aún teniendo el semáforo verde, el regreso va a ser gradual. Sin embargo, hoy por hoy ya hay actividades en el campus, los técnicos de laboratorio ya están trabajando y bueno, ahí vamos. Yo creo que en las próximas semanas va a haber información relevante a este respecto. Le recuerdo al público que estamos platicando con el maestro Carlos Cienfuegos Alvarado, quien es director de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac, con motivo del 50 aniversario de nuestra facultad. Le agradezco al maestro Carlos Cienfuegos Alvarado que esté aquí con nosotros platicando sobre el 50 aniversario de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac, que se dice fácil, 50 años, 1970, 2021, pues son muchos años, muchas cosas han cambiado, muchas situaciones se han transformado, no vivimos de entrada en el mismo México que había hace 50 años, hoy estamos ante otros retos, ante un periodismo digital, lo importante es que los jóvenes pues pueden participar mucho más directo en medios de comunicación digitales, lo cual les ha abierto una puerta enorme que no había hace 50 años. Pero le vuelvo a dar las gracias al maestro Carlos Cienfuegos por estar aquí con nosotros. Estamos Max Danel, Eduardo Chávez y Elena Castañón, aquí alumnos de Prácticas Profesionales 1. Eduardo, ¿tú quieres seguir con esta entrevista? ¿Tienes una pregunta? Correcto. Ya mencionábamos, o mencionaba usted, profesor Cienfuegos, anteriormente sobre las certificaciones, sobre la evolución de las instalaciones y todas las innovaciones que han venido a lo largo de estas décadas en la universidad y en la facultad especialmente. Mi pregunta sería, respecto a esto, ¿por qué se considera que la educación que se imparte en nuestra facultad es integral y no solamente respecto a la materia en específico que vamos a estudiar? Sí, también en esto ha habido una evolución. Los planes de estudio hace 50 años y durante muchos años se diseñaron por objetivos. O sea, se decía, a ver, el objetivo al finalizar esta clase es que el alumno sepa A, B y C. Y el profesor, en consecuencia, pues daba una información que el alumno se la aprendía en muchos casos de memoria y después hacía un examen, pasaba y así iba avanzando en sus materias, ¿no? Conforme fue avanzando la propuesta educativa, empezó un enfoque que se le llama de competencias. El enfoque de competencias tiene tres vertientes. Uno es el saber, o sea, efectivamente el conocimiento. O sea, si a mí me dicen la escuela de pensamiento de tal autor es esta, pues el alumno lo tiene que saber, porque después va a ser requerido en su formación profesional, en lo que escriba y en lo que haga, de tener ese conocimiento. Es el saber. La otra es el saber hacer, que es meter las manos, o sea, poder grabar, poder editar, hacer un guión, toda esta parte tecnológica, ¿no? Que antes estaba más básica y hoy pues está mucho más avanzada y especializada. Este es el saber hacer. Pero lo que complementa esa trilogía de lo que hemos llamado competencia es el saber ser. O sea, es para qué estoy aprendiendo esto, con qué visión. Entonces, no solo es tener el conocimiento y saber editar un video o saber ahora grabar con un celular, etcétera, sino el tema es qué hago yo con esa información. O sea, cómo provoco cambios en la sociedad, cómo hago que esto que estoy analizando tenga un impacto positivo que permita que una audiencia sea beneficiada por ese contenido. Y bueno, y hay otra etapa, aparte de las competencias, que es lo que estamos viviendo hoy,
Y que es que el profesional de la comunicación y de la dirección de empresas de entretenimiento es un creador de contenido. Es alguien que cuenta historias. Entonces, para crear contenido tiene que saber todo lo anterior. O sea, es como acumulativo. Entonces, siempre se hace esta semejanza, ¿no? Si un médico de hace 50 años en un quirófano de aquella época lo hubiéramos congelado, ¿no? Y de repente lo aparecemos en un quirófano el día de hoy, no sabría ni qué hacer, ¿no? Bueno, a lo mejor en una situación de crisis sí sabría, pero con toda la tecnología que hay allí sería muy complicado. Con otras profesiones sucede lo mismo y la comunicación y el entretenimiento es una de ellas. Esas habilidades que permitían la aplicación de los conocimientos hace 15, 20, 30 años, pues no son las que hoy se requieren. Simplemente lo que estamos haciendo hoy en este momento, interactuando a tiempo real desde lugares distintos y con esta calidad de audio y video, es verdaderamente impresionante. Lo que pasa es que ya nos acostumbramos. Pero el hecho de que estés con tu celular en cualquier parte, moviéndote, y a pesar de que la banda ancha en México no tenemos la calidad que debiéramos tener, es maravilloso lo que podemos hacer con los medios hoy. Entonces, el tema es aprovecharlo. Y yo creo que ahí es donde está el gran cambio que ha habido, ¿no? Ahora, si nosotros a eso le ponemos la cereza del pastel, que es el enfoque de nuestra universidad, de tener ese impacto social, de ver que lo que nosotros estamos haciendo esté conducido al bien, que no estemos fomentando, por ejemplo, un periodismo amarillo o rojo, ¿no? Sino que estemos fomentando hacer proyectos con la sociedad, generar empleabilidad, hacer empresa, interactuar con las audiencias de manera positiva. Creo que ahí es donde está nuestra gran fortaleza. Y creo que es lo que hemos fomentado durante estos años y que nuestros egresados, porque ahí nos ha faltado decir eso, tenemos más de 5,000 egresados, es más, casi 6,000. Ahora que hagamos pues todo recopilación de contactos del 50 aniversario, yo creo que ya estamos cerca de los 6,000 egresados y si agrupamos a toda la gente que ha salido de maestrías y demás, estamos cerca son más de 5,000 de licenciatura. Y con todos los de posgrado, yo les puedo asegurar que estamos muy cerca de los 6,000 o más. Y lo vemos en la historia y con todos los egresados que conocemos de diferentes épocas, estamos más que seguros de que eso está sucediendo. Muy bien, Max Daniel, tu pregunta. Ya nos hablaba un poco sobre los egresados y mi pregunta sería, ¿qué comunicadores que hoy destacan en los diferentes ámbitos profesionales han pasado por las aulas de la Universidad de Anáhuac? Bueno, tenemos muchos casos, también podríamos hablar de diferentes épocas, ¿no? Por ejemplo, me gustaría hablar de nuestro primer director, el doctor Jan Domet, que es un ícono de la publicidad en México y de la mercadotecnia, ¿no? Directivo de muchas empresas y de agencias de publicidad. Por ejemplo, Gastón Melo, que es de nuestros primeros egresados, él fue el que inició las operaciones de Televisa en Europa, bajo las órdenes de don Emilio Azcárraga Vidaurreta. O sea, él abrió las puertas de Televisa en Europa y ha sido un gran ejemplo, ¿no? Enrique Bustamante, que lo hemos tenido con nosotros, él es director de la Fundación Ili Ortiz y hoy dirige de manera asertiva y muy, muy interesante un instituto que promueve las habilidades de oratoria, hace concursos, periodismo científico. O sea, es una labor maravillosa la que él hace. Otro ejemplo que tenemos muy importante es el de la doctora Lidia Camacho, perdón. Lidia Camacho, egresada de nuestra facultad, ha sido, así nada más para que se den una idea, ha sido directora del Cervantino, directora de la Fonoteca Nacional, directora hoy acaba de terminar sus funciones como televisión educativa en la CEP, y ha hecho andar todo este proyecto que ha transmitido cientos de miles de horas de educación básica dentro de de esta pandemia, de esta contingencia, directora del INBA.
O sea, ese tipo de personas son las que hemos tenido en nuestras aulas, ¿no? Carlos González, que ha estado durante muchísimos años como titular del área de noticias de TV Mexiquense, ¿no? Ignacio Suárez, que también alto directivo de TV Azteca. Y así podría hablarles de muchos. Y hay otros más jóvenes. Hay otros más jóvenes que están también abriendo brecha, haciendo camino y que pues se enfocan. Por ejemplo, Juan Carlos Lazo, también directivo durante muchos años del área de mercadotecnia de Fox. Muy fuerte. En nuestra cátedra prima, hace unas semanas, tuvimos al director de Universal Pictures de mercadotecnia de Universal Pictures para Latinoamérica, Miguel Malet, sensacional, un hombre muy joven, y así, son muchos, ¿no? Entonces sí podríamos hablar mucho de los grandes egresados de nuestra facultad y que ustedes ahora con el 50 aniversario van a conocer porque estamos ya grabando testimoniales con muchos de ellos y van a empezar a salir en nuestros medios de difusión que ustedes ya conocen. Sobre este mismo tema, Eduardo tiene una pregunta. Eduardo. Sí, correcto. Me gustaría ya redondeando un poco la conmemoración de estos 50 años, saber qué eventos vienen para la facultad, qué es lo próximo que tiene en puerta la Facultad de Comunicación como tal. Sí. Bueno, también dentro del ámbito, ¿no?, de la contingencia que tiene sus particularidades, pues hemos diseñado un programa en el cual pues se vea la intervención de todas las, pues de todos los públicos, ¿no?, que forman parte de nuestra comunidad. Entonces la idea es una serie de eventos que nos van a llevar a una pues celebración muy digna que nos permita trabajar en 3 ejes que son los que hemos definido, ¿no? Uno es recordar el pasado, o sea, el pasado es lo que le da forma, ¿no?, a lo que somos, nuestra herencia, nuestra historia. Y ahí está, grandes personas, grandes mujeres y grandes hombres que han pisado nuestras aulas como profesores, como alumnos, como directivos, como trabajadores administrativos y académicos. Ha habido grandes personas que a mí me ha tocado conocer y otros que nos antecedieron. Eso es recordar. La otra es celebrar. O sea, tenemos que celebrar lo que somos hoy. Los logros, nuestros cosas buenas que hacemos en términos de investigación, de docencia, de educación continua, porque pues esto ha crecido mucho. Ya no es solo la parte universitaria, que es la más fuerte, que es la formación de profesionales, sino que hacemos muchísimas cosas más. Somos líderes en investigación a nivel Latinoamérica. Eso sería celebrar. Y la otra parte es imaginar el futuro. Nos vamos a reunir con diferentes públicos, tanto de nuestros egresados como de la industria, asociaciones a las que pertenecemos, con las que hemos interactuado, medios, ¿no?, tanto académicos como profesionales, ¿no?, revistas, Mercados.0, la MAP, ¿no?, Cabresabe, en fin, todos ellos. Y vamos a conversar sobre el futuro. ¿Cuál es el futuro de la comunicación y del entretenimiento, del profesional de estas disciplinas de cara pues a lo que estamos viviendo? Y vamos a hacer una declaratoria como si fuera un decálogo. No sé si vayan a ser 10, ¿no? Pero, o sea, ¿no?, como establecer lo que nosotros vemos que va a ser el futuro y trabajar sobre esas líneas. Ahora, para ello, tenemos planeados una serie de eventos. Hubo una cátedra prima que ya sucedió, la que comenté con Miguel Malet. Ya ha habido un conversatorio también del área de televisión y cine. Lo que viene es la 11ª Semana de Industrias del Entretenimiento, que va a ser del 19 al 23 de abril. Va a haber eventos de cada una de las áreas de la facultad. O sea, hay eventos de las sociedades de alumnos, de CREA, que es el programa de liderazgo de la Universidad de Anáhuac, que está enfocado a creatividad y comunicación, también van a participar. Y tenemos
proyectado que en el mes de septiembre, todavía falta ahí un poquito la fecha, pero en el septiembre vamos a tener un magno evento que va a durar un par de días, en donde habrá conferencias magistrales, interacción de toda la comunidad, tanto alumnos actuales como exalumnos y la industria y los diversos actores con los que hemos trabajado durante tantos años para pues tener esa colaboración. Vamos a tener la entrega de una medalla especial. Ahora también por la pandemia se ha detenido un poco esta actividad, pero ustedes ya ahora la van a vivir, que nosotros cada año se hacen 2 medallas. Así tradicionalmente se han hecho 2 medallas, una a un egresado y otra a un personaje de la industria de la comunicación y el entretenimiento. En esta ocasión, lo que hemos platicado con nuestras autoridades es hacer entrega de una gran medalla, un reconocimiento muy importante a un personaje de la comunicación. Estamos en esa decisión que pues pasa también por nuestro comité rectoral y demás. Y bueno, eso será en septiembre. Y después vendrán algunas otras actividades y vamos a producir un libro conmemorativo que recupere algunas de estas experiencias, que proyecte precisamente ese futuro que queremos. Y bueno, cada vez que me reúno con mi equipo de trabajo, que ustedes conocen bien a sus coordinadores y demás, pues salen nuevas ideas, pero bueno, vamos a tratar de enfocarnos, ¿no? Y hay cosas muy maravillosas que estamos planeando, ¿no? Pero básicamente ese es lo que viene. Semana de Entretenimiento, el gran evento que va a ser en septiembre, yo espero. Y después, hacia principios del año próximo, yo creo que ya estaremos en posibilidad de hacer otra celebración para este libro, ¿no? Este libro conmemorativo, llamémosle ahora de momento así. Y con eso pues estaremos cerrando este 50 aniversario y para empezar los siguientes 50 años de nuestra facultad. Pues muy bien, pues estos siguientes 50 años que pues sí, muchos muchos lo queremos ver, lo queremos, pero bueno, no nos va a tocar la vida. Pero bueno, maestro Carlos Cienfuegos Alvarado, muchísimas gracias por haber tomado estos minutos, haber platicado de manera tan extensa, tan amplia con los alumnos de la Facultad de Comunicación en este programa El Mundo en 60 Minutos de Radio Anáhuac. Muchísimas gracias, enhorabuena por este 50 aniversario. Estaremos muy pendientes de todos los eventos que se van a ir organizando durante este magno evento de nuestra Facultad de Comunicación. Muchísimas gracias, maestro Carlos Cienfuegos. Pues muchas gracias, les deseo mucho éxito a todos, que estén muy pendientes de todo lo que vamos a hacer y que se unan a nuestra celebración. Créanme que es a veces cuando está uno estudiando lo ve uno ahí, ¿no? En el continuo, ¿no? De nuestras actividades, de las materias, pero en realidad somos parte de una comunidad con una historia maravillosa, ¿no? Que ha hecho grandes cosas y pues tenemos que honrar eso, que recordarlo, hay que festejarlo, pero ver que sigue, ¿no? Siempre poner un pie en el futuro es lo más importante, porque eso es lo que ustedes van a labrar desde ahora como alumnos y después como profesionales. Así que pues muchas gracias, maestro Arturo, les mando un muy, muy fuerte abrazo a todos y muchas gracias. Muchas gracias, maestro Carlos Cienfuegos. Gracias, Eduardo Chávez, Elena Castañón y Max Daniel por haber participado en esta entrevista. Sigue en Radio Anáhuac, en la parrilla de programación de nuestra estación de radio universitaria. Soy Arturo Corona, buenos días.